Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre formulación inorgánica. En vídeos anteriores ya hemos visto el concepto de estado de oxidación o número de oxidación. Además, hemos visto cuáles son los estados de oxidación más frecuentes de los elementos químicos de la tabla periódica y hemos visto una serie de trucos para que os estudiéis dichos números de oxidación. Además, os he explicado una serie de reglas para calcular el estado de oxidación o número de oxidación de los átomos en los compuestos químicos. Y en este vídeo vamos a hacer una serie de ejercicios prácticos para poner en práctica dichos conocimientos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, os propongo esta serie de ejercicios. Son todos ellos compuestos binarios. Lo primero que tenéis que saber es que en cualquier compuesto neutro la carga es cero, es decir, que todos los compuestos son eléctricamente neutros. Por supuesto, igualmente para las sustancias simples, por ejemplo, en este tipo de sustancia. El cloro es un elemento químico, ya sabéis que se encuentra en forma de cloro molecular, y la carga es cero. Esto no ocurre en el caso de los iones, ¿sí? En el caso de los iones hablaríamos de número de carga, aquí, que no es cero, sería el número correspondiente. Ya haremos ejercicios en otros vídeos. Bien, pues dicho esto, todos estos compuestos son eléctricamente neutros, es decir, su carga es cero. Empezamos por el primero. Respecto a la nomenclatura de estas sustancias, no os preocupéis, porque esto ya lo veremos también en posteriores vídeos. Bien, NH3, que corresponde al amoníaco, pero que ya lo miraremos, ya os digo. Tengo que calcular el estado de oxidación tanto del nitrógeno como del hidrógeno. Bien, lo primero que tenéis que saber, que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, es que el estado de oxidación o número de oxidación del hidrógeno es +1 cuando se combina con elementos no metálicos. Entonces, el nitrógeno es un elemento no metálico. Recordemos cuáles son los no metales en la tabla periódica. Son aquellos elementos que están coloreados en azul, incluido el hidrógeno. ¿Veis? Todos estos, y también los violetas, y por supuesto los gases nobles, pero que forman un grupo aparte por ser muy estables. Los metales, sin embargo, son los que están coloreados en tonos cálidos, aquí en naranja, también en amarillo y los que están en verde. Y luego tenemos unos elementos que tienen propiedades entre metales y no metales, que forman una escalera aquí y que están coloreados entre un color azul y verde. Entonces, el hidrógeno, como está combinado con un no metal, tiene estado de oxidación +1. Lo voy a escribir en rojo porque siempre tiene estado de oxidación +1 cuando se combina con no metales, ¿sí? Bueno, pues entonces, en este caso yo sé que tengo 3 átomos de hidrógeno en esta molécula, entonces tengo que multiplicar el +1 por 3. Por tanto, tendría aquí +3, pero el estado de oxidación del hidrógeno es +1, ¿sí? Simplemente el +3 es porque tengo 3 átomos de hidrógeno. Como el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro, es decir, que la carga es cero, veis que no tengo nada aquí, entonces tengo 0 de carga, pues entonces puedo deducir cuál es el estado de oxidación del nitrógeno, que sería -3, porque +3 y -3 me tiene que dar 0, compuesto eléctricamente neutro. Pero es que además deberíais conocer que el nitrógeno, veis todos estos, en realidad estos grupos 14, 15, 16 y 17, tienen estado de oxidación fijo y único cuando se combinan con elementos más electropositivos, en especial los metales y el hidrógeno. Entonces, como en este caso el nitrógeno se combina con el hidrógeno, pues yo ya sé que tiene estado de oxidación -3. Entonces se lo pongo, -3. Y lo escribo en rojo porque es un estado de oxidación fijo cuando el nitrógeno se combina con, ya os digo, con metales o con el hidrógeno. Bien, compruebo, +3 -3, 0, y he deducido el estado de oxidación del nitrógeno, pero que en realidad a lo mejor ya lo sabíais porque lo hemos visto en vídeos anteriores. Antes de pasar al siguiente compuesto, os aclaro que en realidad aquí en la fórmula deberíamos poner números romanos según la IUPAC, ¿sí? Al igual que en la tabla periódica, todos estos numeritos que aparecen aquí deberían estar escritos en números romanos, pero es menos operativo, por eso los he escrito en números arábigos. Bueno, pues dicho esto, vamos al siguiente compuesto. El siguiente compuesto tenemos un hidruro, es la combinación de un metal, veis, con el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, pues que el hidrógeno, al combinarse con un metal, ya no tiene estado de oxidación +1, sino -1. Es decir, el hidrógeno, cuando se combina con metales, va a tener estado de oxidación -1. Entonces se lo escribo, -1. Y como tengo en realidad aquí de subíndice 2, ya sabéis que tengo que multiplicar -1 por 2 y me da -2. Bien,
Ahora, como el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro, yo puedo deducir cuál es el estado de oxidación o número de oxidación del calcio. Más 2, porque más 2 y menos 2 me da 0, compuesto eléctricamente neutro. Y además lo escribo en rojo porque el calcio también es uno de esos elementos que siempre tiene un estado de oxidación fijo y único. Mirad, berilio, magnesio, calcio estarían aquí, ¿veis? El calcio está aquí en el grupo 2. Entonces, estado de oxidación o número de oxidación más 2. Más 2 menos 2, 0. Además, en realidad aquí este compuesto es iónico. ¿Cuándo un compuesto es iónico? Bueno, recordad que cuando veáis en la fórmula símbolos de elementos metálicos por un lado y símbolos de elementos no metálicos, podéis concluir que el compuesto es iónico. A ver, no siempre, siempre, siempre exactamente así, pero sobre todo cuando los metales tengan un estado de oxidación bajo, más 1, más 2, más 3, ¿sí? Más o menos. Bien, entonces, en realidad esto quiere decir que el compuesto está formado por iones. ¿Qué iones tenemos aquí? Pues por un lado tenemos el ion calcio 2+, y por otro lado tenemos dos iones hidruro o iones H-. En este caso no hablamos de estado de oxidación o número de oxidación, sino que hablamos de número de carga. Repasad el vídeo donde lo explico. En el caso de los iones monoatómicos, el número de carga coincide numéricamente con el estado de oxidación o número de oxidación. ¿Veis? El 2 es igual. Pero sin embargo el signo se pone detrás en el número de carga. Simplemente esta es la diferencia. Luego, esto también es un ion monoatómico, pero tenemos dos, ¿veis? Dos iones H-, y el número de carga sería 1-, pero no se pone el 1, ¿sí? Cuando es un 1, ya os digo, no se pone. Aunque veáis un 2 aquí, esto no significa que sea un ion diatómico. Muy cuidadito con esto. Ahora vamos a ver la diferencia luego en este compuesto, ¿sí? Que es un peróxido. Bueno, pues simplemente la suma de los números de carga también tiene que dar 0. 2 más y 2 menos me da 0, ¿lo compruebo? Bien, como los estados de oxidación, simplemente. Esto se hace a mayores en los compuestos iónicos, ya os digo. Pasamos al siguiente compuesto. En este caso tengo un metal combinado con el oxígeno. Cuando los metales se combinan con el oxígeno puedo tener un óxido o también un peróxido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues en los óxidos el oxígeno tiene estado de oxidación o número de oxidación -2, y sin embargo en los peróxidos el oxígeno tiene estado de oxidación o número de oxidación -1. Vamos a comprobar cuál es el estado de oxidación del oxígeno. El sodio, respecto al sodio, me fijo en el sodio. El sodio está en el grupo 1, ya sabéis, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, bien. Entonces me fijo aquí. Está en rojo, por tanto, todos estos tienen estado de oxidación fijo y único, por tanto se lo pongo aquí, +1. Como tengo de subíndice 2 en la fórmula, pues +1 por 2 me da +2. Vale, ya sabéis que el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro. ¿Cuál debe ser el estado de oxidación del oxígeno para que el compuesto sea eléctricamente neutro? -2, está claro. Entonces pongo aquí un -2, porque +2 y -2 me da 0, compuesto eléctricamente neutro. Bien, en este caso he deducido el estado de oxidación del oxígeno, que es -2, por tanto puedo concluir con que el compuesto es un óxido y no un peróxido. Bien. Además, sé que el compuesto es iónico porque puedo observar en la fórmula un símbolo de elemento no metálico, como es el oxígeno, ya os he dicho que es un no metal, y el sodio, sin embargo, es un metal. ¿Lo veis? Está aquí. Bien, ¿cuántos iones sodio más tengo? Pues tengo 2 iones, porque este subíndice hace referencia al número de iones que hay en esta sustancia. Entonces tendría 2 iones sodio más, ya os digo que el estado de oxidación del sodio coincide con el número de carga, siempre que se trate de un ion monoatómico, que muchos de ellos van a ser iones monoatómicos. Ya os diré exactamente qué iones os tenéis que aprender como diatómicos, no os agobiéis por esto, ¿sí? Bien, entonces tengo 2 iones sodio más, por tanto veis que el número de oxidación coincide con el número de carga, solo que el signo se escribe después. Simplemente esa es la diferencia. Ahora borro el 1. Y por otro lado tengo un ion óxido de número de carga 2-, ¿sí? Igual es un ion monoatómico, entonces numéricamente coinciden el estado de oxidación con el número de carga, pero el signo se escribe después. Bien. Y ahora compruebo que los números de carga me dan 0. Entonces, 2 positivos y 1 por 2 negativos me da 0. Bien, compuesto eléctricamente neutro. Vamos al siguiente compuesto.
En este caso puedo ver la combinación del oxígeno con un elemento metálico, como es el calcio. ¿Veis? El calcio es un metal. Entonces sé que el calcio también es uno de esos elementos que tiene estado de oxidación fijo y único, y es +2. Entonces lo pongo aquí, mirad, +2. Además, ya sabéis que para que el compuesto sea eléctricamente neutro, aquí que tengo que escribir un -2, está claro. Entonces, -2. +2 y -2 me da 0, compuesto eléctricamente neutro. ¿Significa esto que el estado de oxidación del oxígeno es -2? No, porque el estado de oxidación es por átomo. Y aquí tengo de subíndice 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo que dividir este 2 entre este 2 para hallarlo para un solo átomo. Entonces haría 2 entre 2 y me da -1. Luego he hallado el estado de oxidación o número de oxidación del oxígeno. ¿Esto qué significa? Que no tengo un óxido, sino un peróxido. Como puedo ver en la fórmula, por un lado símbolos de elementos metálicos en estado de oxidación bajo y por otro lado un símbolo de elemento no metálico, puedo concluir que este compuesto es iónico y está formado por iones. ¿Qué iones tengo? Bien, por un lado tengo el ion calcio, 2 más. El número de carga coincide numéricamente con el estado de oxidación o número de oxidación, pero el signo se pone detrás. Y por otro lado, y aquí cuidadito, tengo un ion, aunque veis aquí un subíndice 2, tendría un ion dióxido y de número de carga 2 menos. Mirad, en un peróxido, digamos que este 2 es como si fuera pegado al oxígeno, porque en realidad aquí tengo dos átomos de oxígeno que están unidos en este ion, entonces no tengo dos iones. Bien, ¿y cómo podéis vosotros saber esto? Bueno, pues en el caso de los peróxidos tenéis que saber que el 2 va con el oxígeno, entonces en realidad tenéis como dos oxígenos unidos y el número de carga sería 2 menos. ¿Por qué? Porque si tenéis aquí dos cargas positivas, obviamente, si aquí tenéis un 1, el número de carga lo podéis obtener por deducción, porque os tiene que dar 0. Entonces aquí tiene que ser un 2 menos. Por eso sabéis que el número de carga es 2 menos. ¿Lo veis? Y fijaros la diferencia con un óxido. Veis que aquí no hay un 2. Este es un ion diatómico y estos son iones monoatómicos, todos estos en realidad. ¿Sí? Todos estos son iones monoatómicos. Pero este es diatómico. Este es uno de los que tenéis que estudiar y saber. Simplemente. Luego hay más, pero pocos más, no os agobiéis por eso, ¿sí? Vamos con el siguiente compuesto. En este caso tenemos una sal. Bien, ¿cuándo se forma una sal en un compuesto binario? Bueno, pues básicamente cuando veáis estos elementos de los grupos 16 y 17, aunque hay más, ¿sí? Combinados con metales, por ejemplo el hierro, con estos de aquí y algunos otros de aquí, pues entonces podéis concluir con que tenemos una sal binaria. ¿Cómo calculo los estados de oxidación o números de oxidación de los átomos en este compuesto? Que en realidad también estoy hablando de iones porque es un compuesto iónico. Bueno, pues me fijo en el hierro. Entonces me voy a la tabla periódica y puedo ver que el hierro tiene dos posibles estados de oxidación. Entonces tiene estado de oxidación variable, +2 y +3. Y yo a priori, pues no sabría, aunque en este caso se ve claro, cuál es el estado de oxidación del hierro, pero me pongo en vuestro lugar, ¿sí? Entonces me fijo en el azufre y digo, bien, el azufre está en el grupo 16. Es decir, aquí oxígeno, azufre, selenio, bien, telurio, bien. Bueno, pues entonces me fijo aquí arriba y puedo observar que todos estos tienen estado de oxidación fijo y único, que es -2 cuando se combinan con metales y con el hidrógeno. Entonces veo que el azufre está combinado con un metal, porque el hierro está coloreado, ya os digo, de amarillo. Y todos estos son metales, ¿sí? Entonces, le pongo el estado de oxidación fijo y único en rojo, que sería -2. Y como tengo de subíndice 3, multiplico el 2 por el 3, el -2 por el 3, que me da -6. Ya sabéis que el compuesto debe ser eléctricamente neutro, es decir, de carga cero. Por tanto, aquí tengo que poner el número +6, porque +6 y -6 me da 0. Entonces pongo +6, pero ya os he dicho que el estado de oxidación o número de oxidación es por átomo, no por cada dos átomos, que en realidad hablo de iones. Entonces divido +6 entre 2, que es +3, y he hallado por deducción el estado de oxidación o número de oxidación del hierro, que yo ya sabía que tenía dos posibles, +2 y +3, pero en este compuesto está actuando con el estado de oxidación o número de oxidación +3. Bien, ahora, como es un compuesto iónico, pues voy a escribir cuáles son los iones.
El hierro es un ion monoatómico, entonces tengo 2 iones hierro de número de carga 3 más. Veis que casi siempre coincide el estado de oxidación con el número de oxidación, porque en la mayoría de los casos vamos a trabajar con iones monoatómicos. Entonces, por eso ya os digo, no os preocupéis. Bien, numéricamente coinciden, veis, pero el signo se pone detrás. Y por otro lado tengo 3 iones, sulfuro se llaman, pero ya hablaremos de esto en la nomenclatura de los iones, de número de carga 2 menos. Compruebo que me da 0 los números de carga, veis, 2 por 3, 6 positivos, 3 por 2, 6 negativos, por tanto, 6 positivos y 6 negativos me da 0, compuesto eléctricamente neutro. Como veis, el cálculo de los estados de oxidación o números de oxidación es bastante sencillito. Solo tenéis que seguir estas reglas que os he dado. Antes de terminar, fijaros que aquí en este compuesto no he escrito los iones, porque este compuesto no está formado por iones. Aquí el nitrógeno y los hidrógenos se van a unir mediante enlace covalente, compartiendo electrones. ¿Cómo lo sé? Pues porque en la fórmula puedo ver símbolos de elementos no metálicos. El nitrógeno es un no metal y el hidrógeno es un no metal. Por esa razón, no he escrito los iones. Y hasta aquí este vídeo sobre cómo calcular los estados de oxidación o números de oxidación de los átomos en los compuestos químicos. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado. Por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!